Hola chicos, este es un video para explicarles la guía número 4, que es de trigonometría. Es un repaso súper rápido de razones trigonométricas y una explicación de circunferencia trigonométrica, que es lo que vamos a necesitar para trabajar con funciones trigonométricas en la guía número 5. Lo importante que vamos a ver está en la guía 5, pero si no vemos todo esto va a ser medio complicado. Bien, arrancamos. Esta es la guía que les debe haber llegado, que les llegó seguramente, y tenemos un primer pantallazo de razones trigonométricas. Estas las conocen, ¿sí? Las razones trigonométricas están asociadas a un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados. Los otros ángulos son ángulos agudos y como es un triángulo rectángulo, sus lados tienen nombres especiales. El lado más largo que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Si me centro en el ángulo alfa, ¿sí?, y quiero calcularle las tres razones trigonométricas básicas, el seno de este ángulo alfa es hacer la división entre la medida del cateto opuesto, el cateto que está al contrario del ángulo alfa, dividido la medida de la hipotenusa, ¿sí? Bien, todo esto se los voy a mostrar en otra pantalla. Bien, entonces, si queremos trabajar, esto es igual al triángulo que tienen en la guía. Tengo el ángulo alfa que mide 42, la hipotenusa, los catetos. Si tengo un ángulo alfa que mide 30 grados, este ángulo de acá, le calculo el seno como el cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿sí? Están en el mismo color los números. Y cuando hago 8 dividido 16, esta medida dividido esta medida me da 0,5. El coseno, la definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, cuando estoy mirando el ángulo alfa, el cateto adyacente es el azul, no el verde. El cateto adyacente, el azul, que mide 13,86 en este caso, dividido la hipotenusa, esa cuenta da 0,87. Y la tangente tiene como definición el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya no se divide por la hipotenusa. Fíjense que en este caso ya no aparece la medida que está en rojo, la hipotenusa, sino que aparecen los otros dos, las medidas de los catetos. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso es en el caso de que esté mirando este ángulo alfa, ¿sí?, que es lo que les puse en la guía. Si en vez de mirar alfa miramos beta, que es este ángulo de acá, las medidas cambian, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Antes, en el seno, hacía 8 dividido 16. Ahora, en el seno, hago 13,86 dividido 16. ¿Por qué? Porque ahora cambia cuál es el cateto opuesto. Entonces, si este es beta, su cateto opuesto es el lado B. Y el cateto adyacente es el lado A. Cateto opuesto a 60, o sea este, dividido 16, da este número. Cateto adyacente a 60, dividido la hipotenusa, da 0,5. Y la tangente de 60 es el cateto opuesto dividido el adyacente. Fíjense que depende del ángulo que esté mirando, va a ser cómo hago las cuentas. Esto ya lo saben, es un repaso súper rápido, ¿sí? Si tienen dudas de esto me preguntan. Bueno, seguimos con el tema circunferencia trigonométrica. Una circunferencia trigonométrica es aquella que se construye sobre un sistema de ejes cartesianos. O sea, tenemos el eje X, el eje Y. En el centro de coordenadas, en el origen 0, 0, es donde elegimos para poner el centro de la circunferencia y elegimos como radio de esta circunferencia a la medida una unidad. Y ahí dibujamos la circunferencia. Ahora les voy a mostrar
¿qué pasa? ¿Cómo construimos este triángulo? La idea es elegir el ángulo al que queremos calcularle el seno, el coseno y la tangente. Elegimos ese ángulo y cómo construimos este triángulo se los muestro en la pantalla siguiente. Bueno, acá les voy a mostrar cómo se crea la circunferencia trigonométrica. Primero tenemos el centro de la circunferencia y la circunferencia de radio 1. Después lo que se hace es crear un ángulo de esta manera, ¿sí? Se crea este ángulo que tiene un lado en el eje X y el otro lado del ángulo para formar el ángulo alfa de la medida que queramos. Una vez que tenemos eso, se busca cuál es el punto en el que se corta ese ángulo alfa con la circunferencia. Ese punto P es importante, va a estar en cualquier punto de la circunferencia, y fíjense que se va moviendo, no sale de la circunferencia. Después de eso, lo que se hace es buscar este segmento que es perpendicular al eje X y que pasa por el punto P, y crear el otro segmento, el XP, cosa de que quede armado este triángulo rectángulo, ¿sí? Esa es la explicación de cómo armamos ese triángulo que está ahí. La particularidad de este triángulo es que estos catetos del triángulo rectángulo miden lo mismo que la coordenada del punto P, que las coordenadas del punto P. Por ejemplo, si yo vengo acá y digo, bueno, P mide 0,7706. A ver, les voy a mostrar el valor. P mide 0,77,063. Este segmento IP mide 0,63, la I del punto P. Y este segmento mide 0,77. Si yo muevo este punto, voy a moverlo por acá. Este segmento en rojo mide 0,55, la coordenada I del punto P. Y este segmento de acá mide 0,48, positivo porque los segmentos no pueden ser positivos ni negativos. Lo que significa al menos es que se ubica a la izquierda del 0 en el eje X. Bien, espero que se haya entendido eso. La cuestión es que por ese motivo va a ser fácil trabajar con este triángulo. Si consideramos el seno del ángulo alfa, habíamos visto que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. A sobre h era para este triángulo, pero veámoslo acá. Cateto opuesto al ángulo alfa es el segmento IP. Hipotenusa es este segmento que sigue en negro, que mide 1, ¿sí? Como la circunferencia tiene radio 1, este segmento mide 1. Entonces el seno de alfa se calcula como la medida del segmento rojo IP sobre 1. Y este IP dividido 1 da IP, I sub P. Es decir que hacer que la circunferencia tenga radio 1 hace que la hipotenusa sea 1 y que el segmento rojo esté asociado al seno. ¿Qué quiere decir eso? Que el seno, no se selecciona, pero que el seno de este ángulo alfa es exactamente esta medida, la altura del punto P, ¿sí? Algo parecido pasa con el coseno. Como el coseno se calcula como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el cateto adyacente al ángulo alfa es este segmento que está acá. El segmento XP dividido la hipotenusa, que vale 1, da por resultado XP.
Entonces, el coseno de este ángulo alfa tiene la misma medida que este cateto que está acá. Es decir, que el segmento verde está asociado al coseno. Y la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea que es esta medida en rojo dividido esta medida en verde. Eso no se los voy a mostrar cómo se ve acá. Hay un segmento en esta circunferencia que está asociado a la tangente, pero no se los voy a mostrar todavía para no bombardearlos con información. Entonces, acá dice, el signo de cada razón trigonométrica depende de la ubicación del punto P en el plano cartesiano. ¿A qué me refiero con esto? Hay 4 cuadrantes en el sistema de ejes cartesianos, dependiendo de si el ángulo cae en el cuadrante 1, o si cae en el cuadrante 2, o en el cuadrante 3, o en el cuadrante 4, va a ser el signo de cada una de las razones trigonométricas. ¿Por qué es esto? Uno tiene acá la circunferencia trigonométrica. Y ya les mencioné, se los vuelvo a repetir, que la medida IP es el seno y la medida XP es el coseno del ángulo alfa. Entonces, el seno de alfa en este caso es positivo, porque P tiene una coordenada positiva, está en esta zona del gráfico. El coseno también es positivo. Y la tangente, como es un número positivo sobre un número positivo, también da un número positivo. Si les muestro que el punto P en este preciso momento está en 0,72 de X y en 0,69 de Y, vemos o sabemos que el seno de este ángulo es 0,69, el coseno es 0,72 y la tangente sale de hacer la división de estas dos medidas, ¿sí? Del seno dividido el coseno, 0,69 dividido 0,72. Esto es en el primer cuadrante. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy de este lado? La P sigue estando en un valor positivo de Y, o sea que el seno sigue siendo positivo, pero el coseno ahora va a ser negativo porque su X está en un valor negativo, en este caso menos 0,68, ¿sí? Entonces, el seno es positivo en el cuadrante 2 y el coseno es negativo en el cuadrante 2. Y cuando hago la tangente, que hago esta medida dividido esta medida, más por menos es menos, así que la tangente va a dar negativa. En el primer cuadrante daba positivo, en el segundo cuadrante va a dar negativo, ¿sí? ¿Qué pasa en el cuadrante 3? En el cuadrante 3 tengo que las dos medidas son negativas, menos 0,77, menos 0,64. Les voy a poner un número un poco más por acá. Menos 0,43, menos 0,9. Los dos valores, tanto de seno como de coseno, son negativos porque el punto está en el tercer cuadrante. Y cuando hago menos por menos, la tangente me da un signo positivo, ¿sí? Y algo parecido va a pasar en el cuarto. En el cuarto, lo que sigue siendo positivo es la coordenada X, o sea, el coseno sigue siendo positivo y el seno es negativo porque porque el punto está a una altura, por así decirlo, negativa. Su coordenada Y es menos 0,45. Y cuando hago la división de seno dividido coseno, menos por más da menos. Todo esto para que podamos ver los signos. ¿Por qué? Porque cuando veamos las funciones trigonométricas va a ser más cómodo que esto lo sepan. Bien, acá en el trabajo práctico tienen todas las posibilidades. ¿Qué pasa en el primer cuadrante? ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? ¿Qué pasa en el tercero? ¿Y qué pasa en el cuarto cuadrante? Yo ya les completé estas primeras partes. Cuando tenemos el
el punto en el cuadrante 1, tanto el seno como el coseno son positivos. El seno es positivo, el coseno es positivo porque el punto está en un valor positivo en ambas coordenadas. Y la tangente, como es la división de positivo con positivo, también es positiva. Cuando el punto está en el segundo cuadrante, la y sigue siendo positiva, o sea, el seno sigue siendo positivo, pero el coseno ahora es un valor negativo porque está en la zona negativa del eje X. Y la tangente, como es la división entre el seno y el coseno, positivo dividido en negativo va a dar negativo, más por menos, menos. Acá lo van a tener que completar ustedes y acá también completar, ¿sí? Con lo que les dije hace un rato igual se los mostré en el GeoGebra, así que básicamente se los dije, lo completan. Y acá dice, podemos resumir esto de manera más gráfica como se muestra a continuación. Esto que está acá, cuadrante por cuadrante, lo podemos resumir, en vez de por cuadrantes, resumirlos por razón trigonométrica. Entonces, el seno en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante también. El seno en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante es positivo, pero en los otros dos cuadrantes es negativo. Eso lo tendrían que completar también, es la actividad 2. Completar el resumen este resumen que está por ahí. La actividad 1 es tipo multiple choice para ver si entendieron más o menos qué es una circunferencia trigonométrica. Y la actividad 3 y 4 y por ahí las 5 son bastante parecidas entre sí. Dice actividad 3, considerando el ángulo de 100 grados, ¿en qué cuadrante se encuentra y cuáles son los signos de seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa? Algo que no les mencioné es que, es algo que me imagino que saben, pero se los menciono ahora. Cuando pensamos en los ángulos dentro de esta circunferencia trigonométrica, tenemos que pensar que ahí tengo un ángulo de 0 grados. Acá van subiendo las medidas de los ángulos de a poquito hasta que llego acá. En este caso el ángulo es de 90 grados. ¿Sí? No se forma un triángulo, así como no se forma un triángulo cuando estoy en 0. Pero acá estoy en 90 grados, después supero los 90 grados, acá hay una medida mayor a 90, pero menor a 180, porque 180 es un ángulo llano, ¿lo ven? Ahí en rosa. Entonces, en el primer cuadrante los ángulos miden entre 0 y 90 grados, ahí se formó el ángulo recto. En el segundo cuadrante los ángulos miden más de 90 y menos de 180, podría pedirle que me muestre las medidas acá. Nombre y valor. Ahí está. Entonces, cuando tengo un ángulo, puede ser un ángulo de 0 grados, que no existe y no existe el triángulo, y todos los ángulos que se encuentran en el primer cuadrante miden más de 0 y menos de 90, porque cuando llego acá, el ángulo es de exactamente 90 grados. Después, en el segundo cuadrante, me sigo moviendo y los ángulos miden más de 90 y llegan a medir exactamente 180 cuando llego al final del segundo cuadrante. O sea que todos los ángulos que están en el medio miden entre 90 y 180 en esta zona. Una vez que empiezo el tercer cuadrante, los ángulos miden más de 180 y menos de 270. Y por este lado, en el cuarto cuadrante, los ángulos miden entre 270 y 360, que no se ve ahí, pero es un ángulo de un giro completo. ¿Sí? Con eso van a poder hacer la actividad 3 y 4. ¿Sí? No es muy difícil, si tienen dudas me preguntan. Y la actividad 5 dice seleccionar solo una opción. El coseno de un ángulo es positivo cuando
Y esto tiene varias opciones. Tienen que contestar pensando en esto, en este resumen. Si hicieron bien este resumen, la actividad 5 la van a poder hacer bien, ¿sí? Cualquier consulta me preguntan y lo charlamos. Saludos.